continuando con temas que tienen que ver con violencia, con inseguridad, que no es poca en nuestro país. Durante el año 2011, casi una cuarta parte de la población mexicana fue víctima de algún delito, según la más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad. Para despegar estas dudas de lo que significan los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2012, saludamos esta mañana al maestro José Luis Piñeiro. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana y un continuo comentarista de Radio Educación. Muy buenos días, maestro. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí preguntándole qué es lo que reflejan estos resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2012. Mire, lo que refleja en primer lugar es algo bastante preocupante y nada sorprendente. Quiero decir con esto que la encuesta refleja que la inseguridad pública, tanto la virtual como la real, se ha mantenido en niveles muy altos. La inseguridad pública virtual, entendida como la percepción que tiene la ciudadanía de sentirse seguros o inseguros, y la inseguridad pública real, pues aquella que está basada en datos contundentes de delitos, ¿no? Entonces ese es un primer aspecto que salta a la vista. Y esto nos lleva a un segundo aspecto también muy importante, que las instituciones dedicadas al combate a la inseguridad pública, en el aspecto policíaco, judicial y judicial, pues también gozan de una gran ilegitimidad. La encuesta revela que el 91% de los delitos de fuero común y federal no son reportados y señalan que el 63% de los habitantes no lo hacen por deficiencias de la autoridad, pérdida de tiempo o desconfianza frente a las autoridades. Esto nos quiere decir que después de multimillones de pesos gastados en este sexenio, especialmente en seguridad pública, la población no tiene confianza en sus autoridades. Entonces esto es muy preocupante, ¿no? Y en tercer lugar, habría que señalar que pues se reconoce que la población considera como problemas fundamentales la inseguridad y la delincuencia, el desempleo y la pobreza, es decir, problemas socioeconómicos. Y por último, señalo que si bien la persona que anteriormente entrevistaron señalaba de esta situación potencial y real que hay en Monterrey de inseguridad pública, y señalaba lo que es evidente, que hay una desigualdad regional, es decir, una desigualdad entre las diferentes regiones socioeconómicas en México. Habría que señalar que, bueno, esta desigualdad regional se manifiesta de forma muy concreta en términos de desigualdad económica, social, cultural, de género, etcétera, entre estados, por poner casos muy claros como Chihuahua, Guerrero y Nuevo León o Sinaloa, ¿no? Entonces, pues aquí hay un problema de desigualdad socioeconómica, no solamente regional, sino muy específica entre la propia población en México. Maestro, ¿de qué manera se interrelacionan precisamente estos índices de inseguridad y la ruptura del tejido social? Precisamente la encuesta señala acá que la desintegración familiar es uno de los elementos que nos manifiesta esta enorme desigualdad socioeconómica en México, y la población pues también tiene conciencia de esto, porque se señala que el 57%, casi 60% de la población considera la inseguridad y la delincuencia como problema importante, pero luego agregan que el desempleo se ve como algo muy importante, casi el 50%, y la pobreza el 34%. Es decir, es una situación paradójica. La población tiene conciencia de estos problemas nacionales, y a eso hay que agregar que regresando con lo de la ilegitimidad
desconfianza frente a las instituciones de seguridad pública, señalan que pues, los mexicanos gastaron 52,000 millones de pesos para protegerse. Es decir, esta es una protección privada y no pública, pues que otra vez nos lleva a lo mismo, que los multimillones de pesos gastados en este sexenio no llegaron a convencer en concreto a la población de que era innecesario gastar en, como dice aquí la encuesta, en cerraduras, en protección de vallas, incluso señalan en comprar perros guardianes, etcétera, ¿no? Entonces estamos en una situación muy crítica y sabemos que los costos sociales de esta supuesta guerra contra el crimen organizado son altísimos en términos de muertos, heridos, desaparecidos, levantados y gente traumatizada psicológicamente. ¿Esto podríamos cerrar su comentario, maestro? ¿Perdón? ¿Con esta opinión podríamos cerrar su comentario? Pues sí, estamos al inicio de un nuevo sexenio y todo indica que ¿Va a ser igual? Que vamos para allá, vamos a seguir por la senda represiva y no la senda preventiva y curativa de la desigualdad socioeconómica que hay en México. Correcto. Pues le agradecemos mucho, maestro, esta apertura que nos hace para seguirnos fijando en torno de lo que pasa en el país en estos momentos. Muchas gracias por la entrevista y pues seguimos en contacto. Muchas gracias al maestro José Luis Piñeiro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos días.